Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo podcast en donde te vamos a informar desinformando para volverte a informar. Recuerde que trataremos temas del diario vivir y encontraremos respuestas profesionales a lo cotidiano. Bueno, Camilo, contémosle a la gente de qué se va a tratar este nuevo podcast y el invitado que tenemos. Listo, precisamente hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Hemos denominado este podcast Comer para ganar, derribando los mitos nutricionales. Y precisamente tenemos un invitado muy especial. Buenas noches, mi nombre es Joao Martínez, soy nutricionista dietista de profesión, también soy gastrónomo profesional y hoy estoy acá para hablar sobre los temas pues y para derrumbar estos mitos sobre la alimentación más que todo. Listo. Gracias, Joao. Precisamente tenemos varias preguntas que realizamos por medio de nuestras redes sociales. Y la primera, como el primer mito, ¿comer grasa te hace engordar? ¿Qué opina de esto, Nutri? Es un tema que abordan mucho sobre el tema de las grasas o carbohidratos, porque siempre se van a este punto. Eh, Comer grasas va a ser malo y y creo que lo va a repetir mucho en ese momento si nos excedemos. Siempre hay que encontrar un equilibrio, siempre hay que tener un balance con la alimentación. Y uno de los principales macronutrientes son las grasas. Hablamos de proteínas, carbohidratos y grasas, por último. Pero en este caso hablaríamos de las grasas buenas, las que nos entrega el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas, el chontaduro también tiene una grasa muy buena. Entonces, no es que nos vayan a hacer engordar, sino también tener un equilibrio. Si yo me excedo también comiendo aguacate, pues obviamente eso me va a generar un exceso de energía, un exceso de calorías en la ingesta del día y pues por ende un aumento de peso corporal. Pero pues no es mala. En realidad debemos consumirlas. Precisamente hay una dieta específica que se basa solamente en consumir grasas. Cuéntanos un poco más sobre este tipo de dieta. De la dieta cetogénica. Es, Sí, que es sí. la que se volvió muy común y cogió un boom muy grande respecto a la alimentación y respecto a dieta para perder peso. Esta dieta en realidad está diseñada para muchas otras enfermedades que se pueden presentar, pero también para personas con una obesidad ya mórbida, que estaríamos reemplazando el consumo. Nosotros hablamos de un 60% de carbohidratos que deberíamos consumir al día, entre un 15 y un 20% de proteína y el restante en grasas. Lo que hace la dieta cetogénica es hacer un reemplazo y sería el 60% de parte de grasas, pero estamos hablando de grasas buenas, ácidos grasos omega 3, que serían los ideales, grasas monoinsaturadas que requerimos para nuestro cuerpo, que les nombré anteriormente, como el aguacate, las aceitunas, digamos los pescados de aguas muy frías como el salmón, contienen muy buena cantidad de grasas omega 3. Entonces, digamos, esta dieta lo que hace es el reemplazar los carbohidratos y poner a trabajar nuestro cuerpo de una manera no a su manera ideal, porque pues la fuente principal deberían ser los carbohidratos, pero en este caso el cuerpo trabajaría con estas grasas y lo que haría es consumir muchísima más energía para poder regular el cuerpo y lograr, digamos, una reducción de peso corporal. También estas dietas fueron creadas para personas con epilepsia, personas con diferentes patologías, inclusive personas con cáncer, pero pues no precisamente como lo cogieron hoy en día como una De moda. moda, de moda. Listo, pero hay algo que no, digamos que sí hemos escuchado mucho y es que, digamos que, o sea, a nosotros lo que nos ha enfermado y lo que nos ha perjudicado son aceites o grasas vegetales, ¿cierto? Entonces, no sé si has escuchado, pero están ahondando mucho el tema de los aceites o grasa animal, ¿cierto? Que de pronto lo están sacando de la vaca, del cerdo. Entonces, pero uno sigue yendo al supermercado y sigue encontrando estos aceites vegetales. O sea, ¿qué hace el aceite vegetal en nosotros y qué hace la diferencia de un aceite o grasa animal? Pues en realidad la diferencia no va a ser muy grande, simplemente hablemos de un tema que nos venden los aceites vegetales con la siguiente frase, libre de colesterol. Y es que el colesterol sí o sí es de origen animal, entonces pues un aceite vegetal no va a tener colesterol, pero lo venden de esa manera para que las personas crean que
es, Que es lo como último. algo, lo último, como Sí. que, súper saludable. Pues en realidad no. Y este colesterol que estamos ingiriendo de parte de las grasas de origen animal, pues no hacen tanto daño. En realidad, hay mucha evidencia científica respecto al tema y lo que más nos causa daño en el cuerpo son los azúcares refinados, que creo que hay una de esas preguntas que siempre va a estar por ahí con el tema de los carbohidratos, con el tema de los azúcares, pero en realidad lo que más nos puede generar daño al cuerpo son los azúcares refinados. Yo tengo otra pregunta. Yo siempre he escuchado en la calle que independiente el aceite que sea, ya sea aceite de coco, aceite de oliva, etcétera, si se expone a cierta temperatura ya pasa a ser malo. Exacto. Sí, porque lo que pasa con los aceites es que se saturan. Ujú. Al saturarse ya empiezan a ser, pueden llegar a ser cancerígenos para el cuerpo. Entonces, los aceites de origen vegetal como el aceite de oliva, bueno, perdón, saquemos el aceite de oliva aparte porque ese es un aceite demasiado bueno y tiene un punto de humo, que el punto de humo es como la temperatura máxima a la que se puede exponer una grasa o un aceite sin que se sature, O sea, saturar es que se vuelva mala. se vuelva mal. Sí. Ok. Llamémoslo así como para Ok, no sí, ahondar sí. tanto y meternos tanto como en la parte bioquímica. Entonces, lo que sucede con estos aceites es que tienen diferentes puntos de humo. El aceite de oliva en realidad resiste muchísimas temperaturas, mucho más altas, perdón. Y el aceite de coco, el aceite de girasol, todos los aceites que encontramos en el mercado, pues tienen determinados puntos de humo. Punto de humo es cuando de verdad el aceite ya está empezando a oler a quemado y se pone negro y esto. Entonces ahí es donde ya deberíamos desecharlo porque mucha gente lo que hace es Reutilizarlo, sí. filtrarlo y lo reutilizamos y lo reutilizamos y lo reutilizamos y ya después de la primera quemada de aceite quemado ya Ya. no tiene una, digamos, una reversa como tal. Entonces ya empezaría a ser dañino para el cuerpo. Perfecto. Ok, listo. Bueno, nosotros queremos, o sea, que nos dejes claro, Nutri, ¿qué son los carbohidratos? ¿Qué son? O sea, ¿qué son? Porque es que siempre lo escuchamos mucho, pero muchas veces no escuchamos un ejemplo o no lo escuchamos muy claro y son malos o deben evitarse. O sea, acláranos, porfa, ¿qué son y si se deben evitar, sí o no y por qué? Como les nombré ahorita, es uno de los principales macronutrientes y en realidad es la fuente de energía principal de nuestro cuerpo. Estamos hablando de que cuando ingerimos pues muy pocos carbohidratos o muy mal llamadas harinas, porque esa es la que se escucha por ahí en la calle, que las harinas son malas y que eso y que lo otro. El azúcar refinado, como el azúcar, la panela, la miel que nos venden a veces que Que en es realidad saludable. no que es sí. de abeja, porque pues de abeja sí podríamos hablar de, y el carbohidrato de este sería la fructosa, Ujú. que es el azúcar natural de las frutas y que también se encuentra en la miel. Pero, por ejemplo, los carbohidratos, el arroz, la pasta, la papa, el plátano, La la yuca. yuca, las frutas tienen carbohidratos. El azúcar natural, que es la fructosa, eso es un carbohidrato. La glucosa, que hablamos tanto de que tengo la glucosa alta, que tengo la glicemia alta, eso es un carbohidrato y ese carbohidrato es la fuente principal de energía de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Que han mitificado tanto el tema de los carbohidratos que dicen, no, es que yo no consumo carbohidratos porque eso me engorda, cuando en realidad pues volvemos a lo mismo, el balance, si yo me excedo en el consumo de carbohidratos, yo sé que de mi 100% de energía del día, el 60% debería provenir de carbohidratos, debería ingerir esa cantidad de parte de los carbohidratos, pero si yo me excedo y no es un 60, sino que mi 100% es carbohidrato, Carbohidratos. obviamente vamos a tener un exceso de peso, porque el cuerpo, la energía que no gasta, la reserva. La reserva. El modo de reserva es grasa corporal, y principalmente, bueno, para nosotros los hombres es grasa visceral. Okay. Yo tengo una pregunta con el tema de los carbohidratos. Por ejemplo, para nosotros que hacemos ejercicio, siempre he escuchado que para que haya aumento de masa muscular, también se tiene que ingerir muy buenos carbohidratos. Pues obviamente también tiene que ir de la mano con proteína. ¿Qué opina al respecto de esto, Nutri? Volvemos a lo mismo. Y también quería recalcar algo. Todos tenemos unas necesidades calóricas diferentes. Tú tienes una necesidad calórica diferente, tú tienes una necesidad, la mía es totalmente diferente. Porque nuestras actividades diarias pueden variar. Puede que pesemos lo mismo, puede que midamos lo mismo, pero nuestras El gasto actividades metabólico. físicas, el gasto metabólico, el gasto energético durante el día va a ser totalmente diferente. Entonces,
Si yo soy un atleta de alto rendimiento, digámoslo así, que quiere construir masa muscular y me dedico solo a ingerir proteína, No. créame que esa ganancia no se va a dar, porque les repito, la fuente principal de energía de la célula son los carbohidratos y de nuestro cuerpo son los carbohidratos. Para construir músculo se requiere energía, no solo proteína. ¿Y de dónde vamos a ir a buscar esa energía? De parte de los carbohidratos. Entonces hay que tener un balance respecto a la ingesta de estos dos macronutrientes. Gracias, Nutria, por aclararnos ese tema. Esta siguiente pregunta está muy relacionada con lo que mencionabas ahora de la moda de las dietas. ¿Las dietas sin gluten son más saludables con relación a las otras? Explícale un poco a la gente qué es el gluten y todo esto. El gluten los encontramos en los granos, en las mal llamadas harinas, que son pues las cereales. Sí. Perdón, granos no, cereales. Corrijo esa parte. Entonces, la moda hoy fue que este producto, así mismo como les nombré el aceite de girasol libre de colesterol, claramente porque no es de origen animal, asimismo venimos con un tema con el gluten, libre de gluten, entonces esta pasta es libre de gluten, este arroz es libre de gluten, encontramos que hay una pizzería que vende pizzas libres de gluten. Si yo no tengo una enfermedad celíaca, que es la alergia al gluten, o no tengo una sensibilidad al gluten, no tengo necesidad de eliminarlo de mi vida. No me va ni a generar problemas, ni a evitármelos, digámoslo así. O sea, ahí no hay ningún problema con el consumo del gluten. Pero también, como todo, las redes sociales empiezan a hacer un boom con este tipo de temas y terminamos cogiéndolo por moda, cuando en realidad pues podemos consumir el gluten. Por ejemplo, hay países donde la enfermedad celíaca es demasiado prevalente. Argentina. Allá sí las personas tratan de consumir muchas cosas sin gluten, precisamente porque es una enfermedad que es muy prevalente pero en Colombia es poco. O sea, es escaso el caso que encontramos con un paciente con enfermedad celíaca, que es esa sensibilidad o esa alergia al gluten. Es que yo creo que existe algo muy, muy complejo que tiene el ser humano, ¿cierto? Por no clasificar hombres, ni mujeres, ni niños, ni nada de estas condiciones. Y es que si escuchamos que un familiar o un amigo le prohibieron tal cosa, entonces yo ya digo que está mal. Tampoco Exacto. me sirve. Sí. Entonces, digamos, no, es que mi papá sufre del corazón, entonces yo ya no puedo comer, bueno, es un ejemplo, no puedo comer chicharrón, no puedo comer esto, porque a él se lo prohibieron, entonces como se lo prohibieron a él, se supone que también sí. para mí. Yo creo que ese es el mayor problema y hoy en día, pues obviamente el cáncer más grande que tenemos nosotros, que a veces nos sirve mucho y otras veces no, es el tema de redes sociales. Entonces vemos si un famoso se hace esto, se come tal cosa o recomienda tal cosa, entonces, esto es para mí, esto no es para mí. Entonces, si él dice no hacer esto, entonces no lo hago. Si dice hacer esto, entonces no se hace. Entonces, yo creo que es bien complejo el tema. Bueno, entonces hablemos un poquito del tema de la ganancia de masa muscular. Yo sé que has escuchado mucho sobre el tema de las proteínas, pero en polvo, ¿cierto? De este tema de las proteínas, en donde ya también nos están vendiendo que para poder ganar esa masa muscular, tengo que tener ese consumo de proteínas en polvo. Volvemos al tema y algo que estabas tocando ahorita, como que a mi familiar le recomendaron esto, entonces yo lo voy a hacer porque a él se lo prohibieron, entonces yo digo que a mí también me va a hacer daño. Puede que sí, porque pues siempre hay una prevalencia del factor genético que nosotros lo primero que heredamos es la parte genética y son las enfermedades. Lastimosamente. Desafortunadamente es la primera herencia. Entonces, respecto al tema de las proteínas, también es individualizar. Si yo soy una persona que no hago deporte, que no hago un deporte de una alta demanda energética, hablemos de un maratonista, CrossFit, que es como lo que ahorita más se ve, entonces no tengo necesidad de consumir esto. Aparte, si yo dentro de mi alimentación estoy consumiendo la suficiente cantidad de proteína que mi cuerpo requiere, ese 15, ese 20% del que les hablé al principio, pues no tengo necesidad de consumir esto. Desafortunadamente el cuerpo lo único que ahorra es grasas y carbohidratos. La proteína extra que le damos al cuerpo lo único que hacemos es poner a trabajar un poco más el riñón y esta termina siendo excretada, eliminada por vía urinaria. Entonces no hacemos nada.
Ya si hay una persona que es un deportista de alto rendimiento que se mete a un gimnasio 3, 4, 5, 6 horas al día, como es evidente en muchos casos en algunos deportes, y que es un deporte de alta demanda, que esa persona requiere una cantidad de proteína impresionante, que aparte de eso, pues con la cantidad de comida que ingieren no es suficiente, vamos a apoyarnos en esto, pero no es que sea una camisa de fuerza, no es que sea algo indispensable. También podríamos decir personas que no consumen la suficiente proteína en el día, una persona del común que no consume la proteína que debería consumir en el día, pues también podría ser una ayuda, pero vuelvo y lo digo, no es una camisa de fuerza. Y tampoco, Camilín, disculpa, tampoco sería de pronto, o sea, que voy a reemplazar la carne por esa proteína en polvo, que voy a reemplazar el pollo o el pescado por esa proteína, ¿cierto? O sea, Es que, eso no es. es que no es lo ideal, porque todas tanto macros como micronutrientes que le damos a nuestro cuerpo, pues lo ideal sería Que son que irreemplazables. vinieran de parte de los alimentos, porque pues para eso nos dedicamos a tomar batidos, a tomar pastas, porque pues multivitamínicos hay, y esos multivitamínicos me entregan la cantidad de micronutrientes que requiero en un día. Entonces me tomo esas 2 pastas, 1 o 2 pastas al día y ya tengo los micronutrientes. Entonces no me como una fruta o no me como una ensalada en el día o me tomo 3, 4, 5 batidos de proteína. Entonces ya Y no ya me con como ni eso un tienes. huevo, ni un pollo, Exacto. ni un pedazo de queso, porque pues, o un pedazo de jamón, o bueno, muchos alimentos que nos van a aportar proteína. Ok. Cuando hablamos del tema de proteínas, cabe aclarar también que hay diferentes tipos de proteínas, ¿cierto? La más común, por lo que yo también la he consumido, es la Isowhey, o la de suero, de leche de suero aislado, ¿cierto? Cuéntale un poco Aislado de suero de más leche. a la gente de qué se trata esta proteína y por qué es diferente con relación a otras. Esta proteína, el aislado de suero de leche, porque ahorita encontramos que proteína de hueso, De que hueso. Hueso, proteína, sí, hueso de pero pollo. hueso es, en realidad esas proteínas, lo que pasa es que cuando nosotros ingerimos proteínas hay que tener varios factores. El perfil de aminoácidos. Los aminoácidos son esos pequeños ladrillitos que forman una proteína completa. Y ese perfil de aminoácidos es muy importante. Hablaríamos en ese caso de que una buena proteína tiene que tener un buen perfil tanto de leucina como de isoleucina, que son 2 aminoácidos importantes. Dejemos eso ahí. El tema del aislado de suero de leche es que primero tiene una biodisponibilidad muy alta. Pues esa proteína, al ingerirla, lo que nos ayuda es que se metaboliza rápido y De fácil absorción. fácil absorción, se metaboliza rápido y va a cumplir sus funciones, que para lo que la estamos tomando, sea para construir músculo, sea porque requiere un Mantenimiento, poquito sí. más de proteína, porque ejemplo mi dieta es hiperproteica, porque quiero bajar un poquito de peso, bueno, muchos factores, volvemos a la parte individual, pero esta proteína pues es la más, aparte de que tiene mucho más estudio, mucha más evidencia científica, pues es la más recomendada para ingerir. Esa es de lo que hablaríamos, porque hay muchos en el mercado, hay muchas, pero pues si queremos proteínas también de origen vegetal, para las personas vegetarianas, veganas, también hay buenas y obviamente van a entregar un perfil de aminoácidos un poquito más diferente, su absorción va a ser un poquito más diferente, pero Y con el tema de la proteína, al igual que con los carbohidratos, nuestro cuerpo procesa cierta cantidad diaria, ciertos gramos. ¿Hay alguna fórmula para yo saber, por ejemplo, yo peso 78 kilos, para tener como un cálculo de cuántos gramos mínimos debo consumir al día de proteína? depende de la individualidad del paciente, porque Por una persona si yo activa. lo digo acá, yo calcularía 1 gramo por kilogramo de peso. Ujú. Pero 1 gramo por kilogramo de peso, entonces pesa 78, entonces serían 78 gramos de proteína. Pero 78 gramos de proteína no es el filete, Sí, sino que esos 78 gramos de tiene proteína que ser distribuidos en el día. 100 gramos de pollo me entregan aproximadamente, bueno, vamos, 2 huevos me entregan aproximadamente 6 gramos de proteína. Ujú. Empecemos Dos huevos, sí. empecemos a multiplicar, es una ingesta alta. Por eso digo que cuando nosotros, digamos, queremos consumir proteína y no estamos cumpliendo ese requerimiento proteico, ahí sí nos podemos apoyar de las proteínas. Pero todo depende de la persona, porque si yo tengo una persona que de pronto tiene la creatinina alta, que es un marcador de falla renal, de un posible problema en los riñones, entonces
a esa persona yo no le voy a dar 1 gramo, le tengo que dar menos. Menos. Porque esa persona, si le pongo a trabajar más ese riñón, termino generándole un problema. Entonces, hablamos de que vamos a 0.7, 0.8, 1 gramo. Pueden haber casos hasta de 1.5 gramos por kilogramo de peso, que eso sería una dieta muy alta en proteína, pero que también tendríamos que tener y estar revisando la parte renal. O sea, ahí lo más importante es individualizar lo que necesita. Mi requerimiento Sí, al día, y depende de lo que yo haga y depende de mi objetivo. Exacto, es que volvemos a lo mismo, o sea, dependemos de qué es lo, de Sí. de quién soy, qué quiero y cómo se comporta mi metabolismo, ¿cierto? Porque es que tampoco puedo llegar a hacer esos cálculos matemáticos, pero yo no sé cómo tengo el hígado, cómo tengo el Sí, cómo riñón, tiene el cómo riñón, tengo, sí. o sea, cómo tengo No, todo eso. Y la nutrición es la ciencia del depende, Exacto. porque hay miles de factores que me Pero no pueden depende de ayudar. mi papá ni de mi mamá, De- sino de- depende de mi organismo. de mi organismo, de cómo funciona Exacto. mi organismo. Porque listo, volvemos al tema de las dietas, lo que hablamos de la dieta cetogénica. Tú puedes hacer la dieta cetogénica y a ti te puede funcionar perfectamente, Exacto. no puedes tener ningún problema. Y yo sigo exactamente lo mismo que tú estabas haciendo. A mí me puede enfermar, me puede maluquear, me puede generar problemas en el organismo. Entonces, todo depende de la individualidad. Ahí es muy importante y hago una pausa para hacer publicidad a nuestro primer capítulo, que una de las recomendaciones del doctor Juan Manuel era que previo al realizar una actividad física era muy importante hacernos un chequeo mínimo. O sea, para saber cómo estamos, laboratorio, exámenes de laboratorios, examen físico, etcétera, etcétera. Y es que deberíamos hacer eso todas Constantemente. las personas. Es más, es Constantemente. que de acuerdo a lo que llevamos, nosotros solo visitamos al nutricionista si me lo manda el médico. Muchos Que ese casos. es un gran problema también O voy porque al médico si estoy enfermo. Sí, sí. Exacto, Cuando debería exacto. hacer un chequeo previo. Porque Debe ser algo que buscamos se debe es hacer. curar la enfermedad y no prevenirla. Exactamente. Bueno, Exacto. acá seguimos con un mito que considero es muy importante y es algo que es una duda que está como en el común. ¿El azúcar morena es más saludable que el azúcar blanco? No hay evidencia de nada de eso. O sea, O sea, Lo descartado. Eso es lo mismo. y ambos deberían ser consumidos con moderación, porque Ujú. esos son carbohidratos simples. Siempre. Estamos hablando de carbohidratos que entran y no se ahorran dentro del cuerpo. O bueno, yo me puedo, por ejemplo, si vemos los ciclistas Ujú. o los colombianos ciclistas que cargan ahí en esas escaladas, Los en geles. montañas, Esos son geles, sí, eso es azúcar. azúcar. Eso es azúcar. Y que antes, los de hace años, era panela o un bocadillo. Bocadillo. Pero porque les va a dar energía de momento. Pero no es como una reserva que vaya a terminar O sea, siendo una constante. reserva. Entonces, pues esos azúcares, sí o sí, hay que consumirlos con moderación. Pero sea morena, sea azúcar blanca, es exactamente. Lo mismo. Bueno, hay un tema también que, jue madre, yo creo que todos vemos a un doctor, pues obviamente no lo vamos a mencionar, y es el tema de las frutas. ¿Sabía? Hombre, las frutas, ya según eso ya no podemos comer frutas. Obviamente también explícanos un poco qué pasa cuando yo me tomo un jugo, qué pasa con la fruta que ya se convierte en algo, pues porque obviamente sí lo sé y es que no podemos o no es recomendable tomar jugos, ¿cierto? Porque le pasa algo a la fruta o no sé si estoy Que es equivocado. mejor comerla. Que es mejor comerla, digamos que muchas veces nos tomamos el jugo de la naranja y lo que nos tenemos que comer es la naranja, obviamente pues después de pelarla, pero las frutas, ¿qué pasa con las frutas? ¿No las podemos comer o no nos las podemos comer? Y en jugo y fruta entera. Bueno, ya voy a explicar ese tema. Resulta que en redes y el hombre tiene muchos seguidores y dice que la fruta usa un término Sí, muy... muy despectivo para un alimento natural. Es que ese es el problema. Se supone que, o bueno, en teoría lo ideal es consumir al menos 5 porciones de frutas al día, entre frutas y verduras. 5 porciones es una buena cantidad. ¿Qué pasa? A nosotros todo depende. Lo que pasa es que este personaje usa estudios, porque él habla con evidencia científica. Claro, pero usa estudios a favor y los organiza a su idea y a su... Si yo soy un paciente diabético y volvemos, todo depende de la persona. Si yo soy un paciente diabético, una diabetes ya insulino dependiente, y como banano, como uvas, como naranja, que pues son Sí. piña, que tienen
son muy altos en fructosa, todo esto va a entrar al cuerpo y lo que va a hacer es elevar los picos de glicemia en sangre. La carga glicémica que tienen estas frutas son muy altas. ¿Cuál es la recomendación? Una persona con diabetes se podría comer una naranja, porque es que no es la misma cantidad de azúcar yo tomármela en jugo, no es que cambien, sigue siendo la misma fructosa, no es que va a cambiar si me la tomo en jugo o si me la como entera. ¿Qué pasa? Cuando yo me como esa naranja con esa fibra o esa cantidad, ese bagazo que llamamos, que es la fibra que se encuentra pues en estos alimentos, la fibra lo que va a hacer es ayudar a retardar que esos picos se eleven, sino que se mantengan así, en un plano y que no tengamos unos picos de glicemia muy altos. Y la fibra me ayuda a eso. Entonces, lo ideal sí sería comer la fruta entera. Desinfectar muy bien las frutas que nos podemos comer con cáscara, porque pues también de nada sirve nosotros comernos la fruta entera, pero porque pues hay muchos químicos. Porque a otra fruta que le dan mucho palo es a la fresa. A la fresa. No, yo he visto los videos, Sí, los exacto. microbiólogos muestran eso y es ideal Bueno, lavar bien y desinfectar bien, y no solo las frutas, las verduras también, porque pues son alimentos que vienen de la parte natural, que están en un exterior, que crecen en un arbusto, en un árbol, en una finca, que están expuestos a químicos para evitar plagas, que están expuestos a muchas cosas, a las mismas plagas. Entonces, pues sí, debemos desinfectarlas bien, pero el consumo, pues lo ideal, si el jugo lo podemos tomar, si yo soy un paciente sano, yo por qué no me voy a disfrutar un juguito de naranja. Obviamente va a estar consumiendo un poquito más de carga de azúcar, o bueno, de fructosa, en un vaso de jugo de naranja, porque es que para el jugo de naranja requiero 5 o 6 naranjas, a comerme una o dos naranjas, que con esa fibra también me va a dar una mayor sensación de saciedad y no voy a consumir muchas más. Entonces, pues obviamente las diferencias van a variar, pero pues las frutas sí o sí son recomendadas y es lo ideal. Tienen antioxidantes, tienen vitaminas, nos aportan esos micronutrientes, que los micronutrientes son esos nutrientes que requerimos sí o sí, pero que deberíamos consumir todos los días, en poquitas cantidades, pero las debemos consumir, no omitirlos. ¿Cuál sería la fruta top para consumir? Desde su perspectiva, cualquiera. La Sí, que cualquiera. nos guste, la que nos guste, la que a mí me guste. o sea, no habría problema, pero digamos, si es mejor comerme la fruta que hacer mi jugo. Sí, Eso sí es sería mejor. Ok. más. Listo. Acá seguimos con otra pregunta que me parece muy interesante y es, ¿el alcohol es bajo en calorías? En realidad, no tanto. El alcohol nos entrega 7 kilocalorías, bueno, 7 calorías por gramo. Y aparte son calorías vacías, que hablamos de calorías vacías, que no me aportan nada más que calorías. Y esas calorías terminan siendo reserva. Y el modo de reserva del cuerpo es grasa. Grasa. Por eso normalmente las personas cuando consumen mucho alcohol, bueno, las cervezas por la cebada, que hablamos de la barriga cervecera. La barriga. Pero no es bajo en calorías, y en realidad las calorías que aporta pues terminan siendo sí o sí simples calorías que no me aportan nada más, porque no tienen nutriente, no tienen micronutriente, no tienen absolutamente nada, calorías vacías. Y fuera de los efectos adversos que fuera trae. de el exceso, el alcohol con moderación, y más en estas épocas de diciembre. Así. No, y todos los alimentos, siempre hay que tener un balance y un equilibrio con todo lo que ingerimos, todo lo que le damos a nuestro cuerpo. Bueno, Nutri, hay un tema también que genera también mucha curiosidad, mucha ansiedad, y es que lamentablemente, pues no sé, siempre nos han enseñado 3 golpes al día, o sea, desayuno, almuerzo y comida, y que media mañana y que media tarde, o sea, nos han enseñado eso, pero pues obviamente queremos escuchar de su boca si eso sí es verdad, o sea, si necesitamos 3 golpes fuertes al día, es decir, mi porción grande de proteína en la mañana, tarde y noche, o eso no existe y más bien yo debo de tener son unos ciclos de alimentación cada cierto tiempo. O sea, ¿cómo se debe manejar ese tema? Digamos, respecto a ese tema, volvemos a lo mismo, la ciencia del depende, individualizar todo. Yo, desde mi parte profesional, yo recomiendo al menos 5 comidas al día, porque es que
Pero Sí. proporcionadas como un almuerzo comida o más bien... No, distribuidas. Eso. Porque es que lo que importa como tal es la distribución del Ok, día. sí. Porque es que de nada a mí me sirve no comer nada durante el día, pero en la comida comerme 4 o 5 platados. ¿Qué pasa? La comida lo podemos traducir, o los alimentos que ingerimos lo podemos traducir en energía. Que esa energía yo la voy a utilizar y la Durante el requiero día. durante mi día. Mi cuerpo, para sus funciones naturales, requiere energía. Porque- Y para lo que yo haga, para el deporte o para el trabajo, o sea, depende. Si yo soy un ingeniero civil que tengo que revisar obras y caminar y subir escaleras y esto y lo otro, yo requiero una cantidad de energía diferente Sí. al abogado que está todo el día sentado en un escritorio. Entonces, en ese caso, distribuir las comidas durante el día, lo que en realidad importa es la distribución de los nutrientes y las O cantidades. sea, la calidad de lo que estoy comiendo. Y la calidad siempre, Ujú. o sea, la calidad de los alimentos, porque yo me puedo comer 2000, mis 3000 calorías en una De una sentada, sola, sí. en una sola Una sentada, empanadita de o ayuno. 10 o 15 empanadas. Y lo que sucede mucho y es muy frecuente es que después de esta temporada, cuando las personas se hacen exámenes de sangre, digamos en enero o algo, Ujú. siempre hay problemas, tanto un poquito elevado el azúcar, Sí. que el colesterol, que los triglicéridos, que todo eso. ¿Por qué? Porque nos excedemos y porque normalmente los eventos terminan siendo nocturnos Ujú. y yo me como una cantidad de alimentos para acostarme. Yo me puedo comer una cantidad de alimentos en la mañana, pero yo sé que voy a ir a entrenar 2, 3 horas. Al otro día, ¿o no? No, no, ya. en la mañana. Estoy Sí. hablando de que voy y me desayuno el calentado de frijoles con carne, con Uy, huevo, qué con rico. todo. Delicioso. No hay nada mejor que disfrutar los alimentos. Pero entonces, si yo sé que esa cantidad que me comí al desayuno, una hora, 2 horas, voy a ir a entrenar y voy a entrenar Ujú. 3, 4 horas, eso No tiene seguramente nada. esa energía toda la voy a utilizar ahí, toda la voy a consumir ahí. Pero si yo me como ese alimento a las 10 de la noche, ¿cuándo la voy a consumir? Si me voy a acostar a No, dormir a acostar a las 2 dormir. horas. O sea que ahí también hay que hacer un paréntesis y es que debemos de cuidar muy bien o seleccionar muy bien lo que vamos a comer en las noches. El qué y el cuándo Sí. siempre es importante. O sea, ¿qué sería recomendable, por ejemplo, para una persona comer en las noches? Yo siempre he escuchado proteína o ensalada, no más. Y el carbohidrato también, pero Sí. no excedernos en los Ya, carbohidratos. listo. Yo me puedo comer una porción pequeñita de arroz, una papa cocinada, una tortilla de harina, una arepa, Sí. una taja de pan. O sea, pero si yo me como 3, 4, 5 tajas el pan de 5000 con queso, el pan panocha, Uy, qué rico. con un huevo cocinado, pues Sí, no. estaríamos hablando de que, o sea, siempre es el equilibrio, pues tampoco excedernos, pero lo ideal sí sería que en la noche consumiéramos un poquito más de proteína, porque la proteína da mayor sensación de saciedad y eso se va a traducir en que evitemos esos La momentos ansiedad. de ansiedad Ujú. después de. Yo quiero relacionar esta pregunta esta pregunta con otra que está más adelante y abordarlas de una vez. Y es el tema del ayuno intermitente. Así como las dietas cetogénicas, las dietas La libres keto. de gluten, etcétera, el ayuno intermitente también hoy en día se convirtió en una moda. Tengo entendido que el ayuno intermitente para ciertas personas sirve dependiendo como su condición, pero no es como el común denominador para todos. Cuéntanos un poco más sobre el ayuno intermitente, Nutri. El ayuno intermitente puede ser útil para cualquier persona, porque en realidad lo que hace es mejorar mucho nuestro organismo, nuestro metabolismo presenta unas mejorías y créame que yo he ensayado muchas dietas en mí, porque pues yo no voy a recomendar algo que yo no sepa qué puede causar en una persona y estoy individualizando ahí también, porque puede que a mí me genere unas cosas, puede que al paciente otra, pero hablo desde mi experiencia. Por ejemplo, con el tema del ayuno intermitente, la gente cree que es dejar de comer, cuando en realidad el ayuno intermitente es que en ese corto periodo que yo dejo para consumir alimentos, debería consumir el requerimiento mío diario. Entonces, es muy complicado, porque si yo requiero, ejemplo, mis requerimientos son 5, ejemplo, estoy como hablando a grosso modo. Si, por ejemplo, yo requiero 5000 calorías, si lo traducimos a alimentos buenos y de calidad, es una cantidad de comida impresionante. Y si yo hago un ayuno intermitente de 16 horas, me quedan 8 horas para comer. para Sí. comer. Y para meter toda esa cantidad de alimentos, créame que 8 horas se quedan cortitas.
Pero entonces digamos que eso también lo utilizan mucho para disminución de grasa, que ahí es donde O bajar hablamos de de peso. que las personas entran en déficit calórico. Pero ese es el problema. Una cosa es el déficit calórico, una cosa es el ayuno intermitente y lo que yo les estoy diciendo. Si la gente tomó el ayuno intermitente como no comer, como omitir tiempos de Sí. comida, cuando en realidad no debería de ser. Yo una vez ensayé el ayuno intermitente y yo hacía un ayuno aproximadamente a las 4:12, 15 horas. Pero en esas 15 horas yo aprovechaba la noche. Yo no dejaba de comer en el día, yo Sí. aprovechaba la noche. Entonces mi última ingesta era 4, 5 de la tarde, el último alimento. De ahí en adelante, agua, La café hidratación. o té, Ujú. que es lo único que no me va a romper el ayuno. Y volví a ingerir alimentos a las 7 de la mañana. Y durante todo el día comía. Yo no dejaba de desayunar y yo no dejaba de almorzar. Pues si yo dejo de comer, obviamente voy a bajar de peso. Entonces, ese es el error. Una cosa es hacer ayuno intermitente para, para bajar de peso, que en teoría pues Y no también debería se ser pierde así. masa muscular. Se puede perder Sí. mucha cosa, porque es que no estoy cumpliendo con mi requerimiento calórico. Y si yo soy una persona que no requiero hacer o perder peso, pues sí o sí lo voy a bajar porque no estoy consumiendo lo que debería. Entonces, ese es el error o cómo tomamos el ayuno intermitente, porque lo tomamos como una moda y Sí. terminó siendo pues un tema de que lo que la gente creyó que era dejar de comer, Ujú. cuando en realidad era pasar un periodo sin ingesta de alimentos para que mi cuerpo trabaje, mejore su metabolismo, mejore todo, y luego consumir lo que sí requiero durante un periodo corto de horas. Hay ayunos hasta de 24 horas, que pues cada quien, pero Yo he escuchado que después de cierto tiempo el cuerpo entra como en algo que se llama autofagia, que es como bueno, comúnmente yo lo he escuchado que es como un tema de recuperación, de desintoxicación, de regeneración celular. O sea, hasta allá yo no he ido. no, la autofagia es cuando mi cuerpo se está consumiendo el mismo. Y Sí, para llegar a una autofagia es porque yo ya estoy en una parte de desnutrición. No sé si se vieron La Sociedad de la Nieve, sí. Ujú. cuando ellos, que muestran que ellos estaban orinando ya negro, Sí. porque su Ya cuerpo estaba trabajando con la última, con proteínas y grasas. Lo último que busca el cuerpo para fuente de energía es proteína. Entonces ya el cuerpo estaba trabajando con lo último. Ujú. Y cuando la gente hace dietas cetogénicas también se podría presentar este tema, cuerpos cetónicos dentro de la sangre, que son como grasa en la orina que no debería presentarse. Pero pues para una autofagia ya tenemos que estar en una parte de desnutrición. O sea, ya no, como que no vamos a bajar de peso De así, peso. porque... Y el tema del ayuno, pues sabiéndolo manejar. Y hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta el ayuno, el tipo de alimentos que ingerimos después del periodo de ayuno. Sí, porque si yo levanto una dieta de Yo- 15 horas con una bandeja paisa, yo imagino que... Sí, yo siempre he escuchado que el ayuno debemos de romperlo con buenos carbohidratos y buenas proteínas y vegetales también. Proteína de buena calidad, estamos hablando huevo, pollo, carne, Pescado. pescado, ya la proteína de preferencia de las personas. Aportar antioxidantes, podemos hablar de frutas, fresas, uvas, naranja, kiwi, buenos antioxidantes y también una parte de carbohidratos, pero lo primordial sería la proteína y una buena cantidad de antioxidantes. Listo, Nutri. Una consulta. Bueno, varias consultas dentro de una misma pregunta. Sin importar lo que yo haga o mis propósitos, ¿a qué horas debería de ser mi primera ingesta en la mañana? O cuando despierte, ¿cierto? Porque de pronto una persona que trasnocha o que duerme en el día y se despierta, entonces va a decir, no, pero es que yo duermo en el día, entonces no hablemos de en la mañana, en la tarde, en la noche. O sea, ¿en qué tiempo debo de darle al cuerpo mi primera ingesta y a qué horas debo de darle mi última ingesta si quiero dormir bien, si no quiero que de pronto que mi barriga crezca o que me despierte un cólico de pronto por haber consumido algo antes de acostarme? ¿Cuál sería el tiempo después de despertar y antes de dormir? Pues eso, ahí sí no lo individualizamos, bueno, pues sí, porque pues no todos tienen la posibilidad, como decía, algunos trasnochan Exacto, y las comidas se invierten. exacto. Para Para no hablar de desayuno, almuerzo y comida. no Ya. hablar de desayuno, almuerzo y Exacto. comida, pero nosotros tenemos algo que hemos
llamado por ahí como el reloj biológico. Exacto. Es el ritmo circadiano. Circadiano, ciclo sí. circadiano, que es que nuestro organismo está acostumbrado a algunas cosas y cumple unas funciones determinadas. Entonces, por eso es que el desayuno normalmente nos nombran entre 7 y 9 de la mañana, el almuerzo entre 12 y 2 de la tarde y la cena entre 6, 7, máximo 8 de la noche, como para no exceder. Y sería lo ideal en teoría, pero pues volvemos a lo mismo. Muchas personas, o a veces tenemos días en que el almuerzo viene a ser a las 4 de la tarde, o el desayuno. Toca un almuerzo, comida. O almuerzo, comida, porque el ritmo de vida pues es totalmente diferente para... Estamos hablando de... Lo ponemos en un plano perfecto. En esas horas que acabo de nombrar, debería 7 y ser 9. la ingesta. Ok. Pero, pues, en realidad, el tema que tocaba es de para acostarnos 2 horas antes. 2 o sea, horas si antes. vamos a ingerir alimentos, 2 horas antes como mínimo mínimo. 2 horas antes, porque ya nos vamos a que nos acostamos y el reflujo, nos empezamos a generar reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué es esa sensación de que me voy a vomitar? Y eso, en realidad, pues, eso no son esos ácidos del estómago pasando por todo nuestro tracto gastrointestinal, que no debería ser eso. Ujú. Entonces, pues es como más que todo eso, pero pues sí, el cuerpo cumple unas funciones a determinadas horas y sí, esos serían como los horarios perfectos, Perfectos. para consumir esos 3 tiempos de comida. Ok. Ok. Listo. Esta pregunta creo que, digamos que la abordamos anteriormente, sin embargo, quiero como resaltarla. ¿Es verdad que el comer tarde engorda? ¿O eso Pero depende? es que si yo me como una fruta tarde, ¿qué me va a Que, engordar una fruta? sí. Es que O sea, volvemos a depende de lo mismo. que, Depende de lo que por ejemplo, una comamos. Yo me hamburguesita. fui a comerme el perro. El perro, y qué rico. El perro de 12 huevos. Sí. De semana estaba en Medellín El de 3 salchichas. y me preguntaron sobre un perro. "Ay, es que un perro de 4 salchichas que yo no sé qué, Uy. Pereira". Y yo, La perra, la llaman la perra. y efectivamente, pues si yo me como eso a las 12 de la noche, pues no es que vaya a engordar, porque es que también eso depende de la cantidad, depende de mi metabolismo, depende de lo que, cómo funcione mi cuerpo. Pero pues lo ideal sería como comer alimentos tan densamente calóricos tarde en la noche. Pero pues si yo me como un sanduchito, No un pasa nada, no va a huevo, pasar nada. no va a ser, y pues Tan muchas significante, personas, desafortunadamente, pues muchas personas llegan muy tarde a los hogares y lo preparan lo más fácil, Sí. un sanduchito, un atún con algo, y eso no es que los vaya a subir de peso. Y más si en el día no consumimos la cantidad de alimentos que deberíamos El cuerpo le consumir. está pidiendo, deme. Sí, hay que comer. Hay que comer, pues aguantar hambre no es opción. Opción. Nutri, ¿qué piensa o qué opina de los preentrenos? Porque es que es algo que ya también nos están vendiendo y que ya nos están prácticamente exigiendo de que yo tengo que preparar mi organismo para ir a hacer ejercicio. Y de pronto yo lo puedo reemplazar por algo. O sea, digamos, no tomarme un preentreno y no comerme un carbohidrato, comerme algo para no meterle como tanta cosa a mi organismo que no sea natural. Pues el tema de los preentrenos no es nada, pues no volvemos a individualizar las personas. Si yo tengo un problema de corazón, Ujú. lo que hace estos preentrenos Acelerar es el ritmo activar, cardíaco. acelerar, activar el sistema nervioso más que todo. Pues obviamente hay que tener Ujú. cuidado con esto. Yo, por ejemplo, hablo de mi parte, yo tomo preentreno. No todos los días porque nuestro cuerpo se acostumbra a absolutamente Ujú. todo. Entonces, hoy me funciona el preentreno, mañana lo consumo, me funciona, pasado mañana, pero al cuarto, quinto día, mi cuerpo como que ya. Y entonces tengo que consumir un poquito más. O se me crea esa idea de que quería consumir un poquito más. Esos preentrenos yo los recomiendo. ¿Pero qué para son, las Nutri? Acláranos jornadas. qué son. Las preentrenos, en su gran mayoría, el mayor contenido es cafeína. Okay. Betalanina, que es, no sé si en algún momento han consumido preentrenos que empiezan a sentir ese Sí. hormigueo, Sí, claro. ese cosquilleo por todo el cuerpo, se llama parestesia y eso lo genera la betalanina. No es nada malo, simplemente es que entró algo que está alterando mi sistema nervioso y mi cuerpo me está avisando, como que te tomaste algo que no te tomas todos los días y puede que, por ejemplo, si yo lo consumo frecuentemente, ya jamás me vuelva a generar parestesia. Pero, ¿qué puede ser que la mayor cantidad de lo que tiene un preentreno es cafeína? Cafeína. O sea, lo Y podemos azúcares. reemplazar por un Y azúcar. cafecito. Un café de calidad. De calidad. También, porque es que la cafeína que me entrega el café marca Gato no va a ser No lo es mismo la misma. al expreso de un café de calidad de origen que me está aportando una mayor cantidad de cafeína. Entonces ahí también tenemos que evaluar eso. Pero podemos reemplazarlo por eso.
si yo me siento bajo de energía y yo digo, no, quiero entrenar, pero estoy decaído, bueno, no me siento full para un entrenamiento de alta intensidad, un bocadillito, una gomita. Ay, es que los azúcares, por eso yo tampoco satanizo los azúcares refinados, porque en algún momento puede ser gasolina para el cuerpo, lo que le decía como con los ciclistas, un maratonista. Porque se consumen inmediatamente. Porque yo sé que en el entrenamiento, pero yo me siento a comerme el paquete de gomitas para acostarme a ver televisión. Ah, no, no aguanta. Yo debo confesar que... que cierto día probé un preentreno y empecé a sentir esa sensación de parestesia. Yo desde ahí dije, no más, me asusté, no más. No, en realidad la betalanina, inclusive esa sustancia también la venden y digamos, esta puede ayudar a acelerar la oxidación de grasa. De grasa, sí. Entonces, pues no, en realidad es un compuesto bueno. Lo mismo, controlado, sin excedernos, porque es que si a mí con un scoop mínimo de preentreno siento esto, donde me exceda con eso, ahí sí puedo caer en medio Paro del cardíaco. entrenamiento, porque claro, Y me voy a creer Hulk y mentira, lo hago y caigo. caigo como un pollo. Yo creo que tocó un tema muy, muy interesante que es bueno aclararlo y es el tema de los quemadores de grasa. En el mercado hay muchos quemadores de grasa y yo creo que lo menciono y se nos viene a la mente cierta marca. ¿Esto qué tan bueno es? Es malísimo. Malísimo. Malísimo porque no hay ningún producto de estos que esté aprobado por la FDA, que es la que aprueba todos los fármacos, suplementos, todos estos alimentos, todo. Entonces, y en realidad, a largo plazo, lo que puede generar esto es una falla cardíaca, porque no tienen evidencia científica y aparte, la gente cree que yo me tomo el quemador de grasa y me como la hamburguesa, pero no, ya me tomé el quemador de grasa y ya me puedo comer la hamburguesa con papas y gaseosa y me voy y me como la salchipapa. No hago nada. En realidad deberíamos, pues, un quemador de grasa sin una dieta o sin una buena alimentación, pues no es nada. Pero yo los prefiero que mantengan una buena alimentación. Nunca recomendaría ningún tipo de esos quemadores de grasa, que aparte el término está mal, porque es que uno no quema grasa, uno oxida. La oxida. Sí, Entonces, sí. Bueno, acá hay una pregunta muy interesante porque yo siempre he escuchado el tema de la creatina. ¿Realmente es buena? ¿Cuál elegir entre creatina y proteína? yo siempre recomendaría la creatina. Por encima de la proteína. Por encima de cualquier suplemento. Es el suplemento con más evidencia científica, no solo a nivel deportivo, también a nivel clínico. Entonces, sino que la creatina se dio a conocer por la parte del deporte. Uh-huh. La suplementación con creatina tiene estudios los que queramos, evidencia científica la que queramos, y la creatina nos ayuda a darnos energía a la célula para las células musculares, nos ayuda al aumento de masa muscular, a la recuperación muscular. En la parte clínica también se le ha encontrado que personas con cáncer pues les ayuda con este tema, puede ser hasta anticancerígeno. Entonces es el suplemento perfecto. Si lo pudiéramos consumir, pues lo ideal es consumirlo todos los días, entrenemos o no entrenemos, pero sí por encima de la proteína, porque es que volvemos a lo mismo. Si yo recibo esa cantidad de proteína que requiero desde mi alimentación, no hay necesidad de suplementación. Pero para yo cubrir esa cantidad de creatina que requiere mi cuerpo al día, sí se necesita suplementación. No hay manera, tendríamos que comer muchísimos alimentos. Pero aclaremos qué es la creatina y qué contiene. La creatina es un compuesto, la creatina lo que hace en aumentar el tamaño de la célula, lo que hace la creatina como tal. Por eso antes había una teoría de que la creatina generaba retención de líquidos, pero eso es falso. Lo que aumenta, obviamente, aumenta el líquido intracelular, o sea, hace que las células se expandan. Uh-huh. Si mis células musculares se expanden, por ende mi músculo se va a expandir. Entonces, la creatina es energía para la célula muscular. Energía para la célula muscular. Y todos nuestros órganos son un músculo. Incluyamos el corazón. Entonces, si consumimos creatina, pues obviamente le vamos a dar un buen cuidado a cada uno de nuestros músculos. No es que la creatina se me vaya al bíceps, al tríceps, al pecho, no, la creatina se me va para todo el cuerpo, al glúteo. Y aparte también a nivel cerebral. Es un buen refuerzo. Bueno, Nutri, no, muchas gracias por la
pues primero por aceptar nuestra invitación. Yo creo que nos quedaron muchos temas muy claros. Sí, No sé bastante. si de pronto queda algo, pero pues obviamente nos los dejan en los comentarios. Pero demos un consejo, Nutri, o sea, un consejo. De acuerdo a las preguntas que le hemos hecho, ¿qué consejo le podemos dar a las personas que nos ven, que nos están escuchando? No creamos todo lo que vemos en redes porque nos enloquecemos. Hasta lo que yo estoy diciendo también pónganlo en duda. O ¿Por sea, qué? no me crean nada. No, Verifíquenlo. eso. O sea, Verifíquenlo. perdimos yo el podcast. no, yo siempre he escuchado algo. A mí no No. me crean nada. Verifíquenlo. Ah, sí, No, sí. exacto. Sí, sí, Es ese tema, porque, uno, yo también me puedo equivocar. Sí. Dos, lo que pasa es que las redes nos inundaron de muchísimas cosas y muestran cuerpos perfectos. Ujú. Yo soy uno que, pues, yo tengo mi página de profesional de nutricionista y a mí me dicen, ay, ¿usted por qué no muestra el antes y el después? Yo, porque si yo muestro un antes y un después de una persona, yo creo que genero unas expectativas en todo el mundo. Y desafortunadamente es eso. Y la gran mayoría que venden eso son modelos que ay, me operé, pero este cuerpo lo logré comiendo No, no, sí. bien, juicioso. Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio, cuando en realidad acabaron de salir, hace 3 meses salieron de la sala de cirugía y Sí. pues están hoy en día con un cuerpo perfecto. Y cuerpo perfecto no existe, además de que hay que cuidar la salud por encima de nuestro físico. Sí, es maravilloso pararnos frente al espejo y sentirnos, uff, qué chimba como me estoy viendo, perdón la palabra, pero es esa. Y eso es muy gratificante para nosotros. Pero por encima de eso está la salud. De nada me sirve yo tener un empaque bonito si por dentro tengo que tomarme 20.000, tengo que terminar acá y irme a tomar 20.000 medicamentos porque mi Sí, salud está total. vuelta a nada. Entonces, no nos dejemos ganar de todas esas imágenes, de todas esas fotos, de todos esos videos y de toda esa información que vemos en red. Verifiquemos lo que dije, Sí. verifiquemos, pongamos en duda todo. Porque a veces también yo sigo muchos profesionales, muchos colegas, y a veces ellos recomiendan unas cosas, pero yo también pongo en duda y también pues está mi criterio profesional. Total. Entonces, como poner en duda todo, no le demos credibilidad a todo y no endiosemos a esas personas porque detrás de eso, pues ellos muchos lo que quieren es generar dinero, ¿Qué? la rentabilidad. Entonces hay que... ¿Qué recomendación le daría a una persona que está empezando una dieta por X cosas, ¿cierto? Ya sea porque quiere disminuir su porcentaje de grasa, porque quiere aumentar. Nosotros siempre hemos hablado en otros espacios que una dieta no puede ser totalmente estricta, sino uno la tiene que disfrutar. ¿Cuáles serían como esas claves para uno disfrutar una dieta y que sea duradera en el tiempo? Bueno, también eliminar el término dieta, porque es que Ujú. dieta es todo lo que consumimos. Sí. O sea, no es que, ay, la dieta mía es que yo solo como pollo pues sí, esa podría ser mi dieta, pero la dieta es todo lo que yo consumo, todo lo que cada una persona, esa es la dieta de cada uno, todo lo que consume cada persona en el día. Pero entonces, por ejemplo, la recomendación, que si yo empecé un plan de alimentación con un profesional, me estoy asesorando y estoy con la idea de aumentar masa muscular o de perder peso, enamórese del proceso, enamorarse del proceso, disfrutar el proceso, no acelerarnos porque a veces de las carreras solo queda el cansancio y a veces pues esos procesos de recomposición corporal normalmente son muy lentos y deberían ser así. Eso de perder 10 kilos en 15 días no es sano. No es para sano. nadie. Y de ganar masa muscular, pues eso es, en teoría es imposible ganar tanto peso, tanta masa muscular pues así. De golpe. Naturalmente. Eso se tarda años. Hay formas, hay métodos. Hay métodos, pero no, eso no, pues no lo recomiendo, pero sí es disfrutar el proceso, es disfrutar cada uno su proceso. Yo a mis 19 años pesaba 50 kilos, yo para llegar a 75 kilos, que fue mi peso máximo, hoy tengo 32, imagínate cuánto tiempo pasó. Entonces, ¿y eso qué? Un tiempo juicioso, otro tiempo no. Aparte, nuestro cuerpo cambia todos los días. Sí, total. O sea, yo hoy me puedo levantar con el abdomen marcado y pasado mañana no tener una barriga impresionante, pero es porque el cuerpo está en total cambio todos los días, mi metabolismo, pasan muchas cosas. Entonces, enamorarse del proceso, no acelerarnos por llegar a tener una meta planteada siempre, obviamente, ver ese objetivo y visualizar ese objetivo, pero paso a paso. Es que yo creo que el gran problema es que queremos ser igual a. Queremos... Exactamente. Idealizamos. Exacto. Entonces queremos llegar como está esta persona. Entonces esta persona dijo que le costó 6 meses, entonces yo lo tengo que lograr antes
o en el mismo tiempo. Yo creo que ese es como el gran problema. Sí. El gran problema. Bueno, Nutri, por último, recuérdele a la gente cómo aparece en redes sociales. En Instagram como @Joao Martínez Nutricionista, Joao Joao. Siempre me toca deletrear el nombre, Joao Martínez Nutricionista. Ahí pues he estado como un poquito quieto, pero subo muchos videos sobre pues, temas de alimentación y temas del común. Trato como de hablarlo con un dialecto que sea, o con un lenguaje que sea para, perdón, dialecto no, un lenguaje que sea para todas las Para personas, todos. que cualquier persona me pueda entender, porque pues hay temas muy científicos o temas muy técnicos que no cualquier persona entendería, entonces ahí me encuentran y estoy subiendo información constante. Listo. Muchas gracias. No sé si César tenga más. No, para decir. ya más que claro, muchos temas obviamente abordados. Volvemos a insistir, si existen otras dudas o algunos mitos que de pronto quieren que nosotros desinformemos, ¿cierto? Porque estamos desinformando para volver a informar. Nos los dejan en los comentarios y nada, muchas gracias por llegar hasta Muchas acá gracias. y vamos a tener muchos más invitados para que no se pierdan futuros podcasts. Muchas gracias. Muchas gracias.